Seguimos haciendo análisis políticos, sobre todo de lo que podría ocurrir hoy día en nuestro país, en las 27 ciudades en donde se ha convocado algún nivel de movilización en relación a esto que se llamó como nombre genérico, digamos, la toma de Lima, pero que no es otra cosa que la expresión ciudadana de una molestia y de una desafección enorme con el Ejecutivo de Dina Boluarte y con el Legislativo. Johnny Lescano, ex candidato presidencial por Acción Popular, además, bueno, hombre del Congreso, ha estado varios periodos ahí, conoce desde el interior la política peruana, representante por Puno, una de las regiones más golpeadas, además en las protestas de inicio de año, ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para estar con nosotros esta mañana en Nativa. Johnny Lescano, qué gusto conversar con usted después de buen tiempo, ¿cómo le va? Sí, Carlos, buenos días, un saludo para todos. Señor Lescano, ¿qué reflexión le genera en general la movilización convocada para hoy? Bueno, el descontento popular, ¿no? Yo creo que del gran sector de la población, así lo dicen las reiteradas encuestas que se realizan en el país, ¿no? Un ejecutivo descalificado totalmente, entre 12%, 15%. El Congreso, con mayor razón, 5% de aprobación. Es una situación, pues, de rechazo total. Entonces, estas marchas están convocadas porque hay obviamente, un reclamo popular muy grande. En el caso de Puno, como tú bien comentabas, el reclamo es porque no se ha cumplido con asumir responsabilidades por las muertes de los puneños. Eso es pues gravísimo. Si en un país no vas a respetar la vida, no vas a respetar nada, ¿no? Y todo está justificado. Los ministros siguen ahí. Un ministro que estuvo dirigiendo el Ministerio del Interior, la cartera del Interior, sigue ahí. Y lamentablemente eso supone que ellos justifican todo. No hay lo que se llama la responsabilidad política. En otras épocas había un solo muerto y se iba el ministro, con o sin responsabilidad, porque hay una responsabilidad objetiva del sector. Si sucede el daño y ese ministro se tiene que ir. Y luego vendrán las investigaciones, obviamente, pero ni siquiera eso. Ayer escuché el discurso de la señora Boluarte y de soberbia, dice que todo lo han hecho bien desde un inicio. O sea, matar a las personas para ellos es hacer bien, decía, ¿no? Desde el inicio hemos tomado cartas en el asunto y hemos hecho las cosas bien. Mentira. Ha habido hay improvisación, se nota que hay intereses subalternos, que este sector de la derecha, que a mí me cuesta aceptar que es sector de la derecha, porque muchos de los grupos políticos tienen cabecillas, no líderes, están procesados por corrupción. Entonces eso de decir líderes, el líder es el que convence para ir por buen camino. Los cabecillas son de organizaciones criminales. Y es lo que está sucediendo peligrosamente en el Perú. Y tratan de tomar todos los poderes. Ahora tratan de ir contra la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Para qué? Para apoderarse ya del sector, digamos, que tiene en sus manos las elecciones, para poder poner los congresistas, el presidente o la justicia, ¿no? Entonces, la situación es de crisis, por mucho menos. En Ecuador y en España se han adelantado las elecciones, por mucho menos. Hay crisis, pero no la crisis tan severa, tan escandalosa que tenemos en el Perú. Entonces este gobierno es un gobierno de dictadura, de apariencias, utiliza las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional para sus fines, bajo el asunto del temor, revisan a las personas ahora en las carreteras. En realidad es un gobierno muy peligroso, ¿no? Y yo siento que esa mafia de la década del 90 ha regresado. Yo no tengo la menor duda que el asesor principal de esa época sigue ahí asesorando y aconsejando, ¿no? A mí me da esa impresión que sigue aconsejando, porque son las mismísimas prácticas ilícitas, oscuras, que se utilizaban en esa época. Eso ha regresado, y con fuerza, y bueno, utilizando otras modalidades, pero ha regresado. Entonces hay que salir a reclamar, porque creo que la democracia en el Perú está en juego. Pero señor Lescano, para Dina Boluarte, este es un proceso desestabilizador de nuestra democracia. La convocatoria a marchas, la salida de la gente, las expresiones ciudadanas, separando de lado, por supuesto, a los violentos,
que la policía tiene que encargarse de ellos, por supuesto. ¿Usted piensa que una marcha política podría tener ese efecto desestabilizador? Yo creo que el reclamo nunca es desestabilizador, al contrario, es rectificador, ¿no? Que presiona para que se rectifiquen las cosas. No te olvides en la época del fujimorismo, cuando hubo la marcha de los cuatro suyos, que lamentablemente estuvo encabezada por un señor que engañó también al país, obligó al fujimorismo a que se vaya, desista. Y entonces estas marchas tienen ese objetivo, ¿no? De pedirle al Estado, a quienes están en el poder, que rectifiquen las cosas, que las cosas de alguna manera están mal y que crean, bueno, una serie de efectos que impacten la economía. Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque las cosas no se están haciendo bien. Si todo estaría bien, todos estarían trabajando, ¿no? En paz y nadie tendría que salir a las calles a protestar, pero que hay cosas, pues, que no van en el sentido correcto y que si permitimos esto que continúe, el país puede estar en riesgo, ¿no? En los próximos años. Entonces, eso hay que corregirlo por el bien del país y eso no se dan cuenta los sectores que están, ese sector minúsculo que está con esta posición de la señora Boluarte, que traicionó a la posición política con la que llevó al poder, una especie de tránsfuga. Ahora está con la derecha. Entonces no se dan cuenta que ellos también están en riesgo. ¿Usted cree que Boluarte no entendió que su rol en la historia era el de ser un gobierno de transición? No he entendido. Él ha entendido y yo creo que ya han conversado con los sectores que la apoyan, que ellos tienen que estar ahí, primero porque, como ya se ha dicho, tienen en sus manos la muerte de muchos peruanos y que ellos toleraron, por eso no cambiaron ministros, por eso las investigaciones no avanzan. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, porque hay intereses muy fuertes que esto no cambie. Hay intereses muy fuertes que ella representa, tanto de sectores políticos corruptos, que están investigados y que no quieren llegar a juicio, como de los sectores económicos corruptos, porque hay otros sectores limpios, ¿no es cierto? Pero que lamentablemente en el Perú hemos visto, entre comillas, grandes y prestigiosos empresarios que habían sido corruptos, que daban plata a estos políticos corruptos para no proteger sus intereses. Entonces, esos intereses están de por medio, ¿no? Y ella representa también ya esos intereses y por eso no quieren dejar el poder. Ahora, ayer el primer Otárola ha dicho que la preocupación de los peruanos está centrada en el clásico del fin de semana, en el partido de fútbol. ¿No le parece de una frivolidad sórdida? Totalmente. Ese señor es otro tránsfuga. Ese baila, el señor Otárola baila conforme a la música que le toca, se presta a cualquier cosa, ¿no? Estuvo con el señor Humala. Ahora, están pues los humalistas también ahí. ¿Por qué están los humalistas unidos ahora a los fujimoristas? Porque tienen los mismos intereses y las mismas preocupaciones. Los dos están investigados por actos de corrupción en las mismas modalidades de recibir dinero sucio de empresas extranjeras, de las brasileñas. Entonces, ellos están protegiendo también, pues, ahí está el señor Otárola haciendo una especie de bisagra, como dice, ¿no? Entre ese sector corrupto con el otro sector corrupto para tomar el poder y evitar que lleguen a juicio, acomodar las cosas. Estás viendo que están aprobando estas incoherencias que algunas procuradoras, entre comillas, del país justifican, que dice que el plazo para poder llevar a cabo las colaboraciones eficaces debe ser de 8 meses, máximo un año, en procesos tan complejos, Carlos. Posible, un año es nada. Entonces, estas señoras que dicen que eran procuradoras, vienen a justificar eso porque, bueno, responden a intereses de los corruptos, ¿no? Fingían que eran y las llevan a algunos medios de comunicación y son personas patéticas que realmente escucharlas da vergüenza, ¿no? Y preocupa también porque han estado representando al Perú en la lucha contra la corrupción. Ahora, son esas señoras representantes de los corruptos que obviamente están tratando de mantenerse en el poder. Entonces, todo esto, pues,
está, digamos, mostrando que este señor Otárola y la señora Boluarte representan estos sectores cuestionados, que le han hecho mucho daño al país, que han incurrido en corrupción. De manera que yo creo que ese señor hace tiempo que debió irse de su casa, pero ahí lo tienen, lo utilizan, ¿no? Sí, pues, Y como te digo, coordinan, pues, coordinan para ver cómo se salvan de las graves acusaciones. Pero qué paradójica es la política, ¿no es cierto? Cuando gobernaba Castillo, Boluarte era un objetivo del Congreso de la República, se la querían volar por una cosa administrativa Sí, sí. en un club departamental, y hoy termina siendo una socia de la que dependen para su sobrevivencia. ¿Cómo es la vida, no? Sí, no, es que son repartijas, ¿no? Estos de Tommy y Daca, ¿no? Vieron que la podían utilizar y ella también estaba dispuesta a ser utilizada. Para ella simplemente el poder es el objetivo y no la coherencia, la decencia política, ¿no? Porque una persona decente hubiera dicho, no, yo voy a seguir en la línea y ya lo han vacado al señor Castilla, lo han vacado, yo voy a seguir en la línea, yo voy a gobernar con esa línea. No, pero esto al día siguiente se pasó al otro lado y ahora siguiente, dice, así es. al día siguiente, sí, al día siguiente, y habla del golpe de Estado y ataca a quien la llevó al poder. Pues eso hay mucho en política, Carlos, Seguro. y ese es uno de los vicios que hay en la política. Hay un presidente que entra con una bancada y no se sabe cómo va a trabajar esa bancada. Es de terror. Y te hablo con conocimiento de causa, ¿no? Porque en mi partido, también ha ocurrido eso. Claro. Esta bancada es una bancada que responde a intereses subalternos, la bancada de Acción Popular, y lamentablemente no está a la altura de la circunstancia. Que avergonzaría a don Fernando Belaúnde, ¿no, Johnny? Totalmente, ¿no? De lo que hacen, lo que hablan, la soberbia, la petulancia, el abuso, ¿no? Y bueno, las agendas particulares, las agendas subalternas que parece que cada uno tenía para llegar al Congreso. Se olvidaron de la ideología del partido, se olvidaron de todo, ¿no? Entonces eso es muy lamentable. Usted que ha estado tanto tiempo allí, digamos, en la alta política, no termino de entender el mensaje que Otárola le da a las fuerzas de seguridad del Estado cuando dice: las invoco a que mantengan las cosas en calma y a que no caigan en las provocaciones. Yo le pregunto, ¿un premier invoca a su policía o un premier ordena y exige a su policía que deje de matar? Bueno, claro, eso es pues ese lenguaje le cuesta mucho utilizar al señor Otárola de decir, oiga señor, no van a haber ningún exceso, no van a causar daños, lesiones, muertes, ¿no? No, pero este señor tiene un lenguaje muy particular, ¿no? Por eso decía el asunto el mismo discurso de la señora Boluarte ayer y la terminología utilizada por los ministros que repetían ahí las versiones falsas, algo así, están, ¿no?, recurriendo algunos agentes políticos o algunas personas a versiones falsas y todos repetían la misma palabra. Entonces eso lo utiliza también el señor Otárola, ¿no? Terminología que dice invoco, ¿no? Señora, se ordena que cuiden la vida, respetando la vida. Pero no, este señor, como te digo, ya es un elemento ahí que no es político, no es un operador de intereses, ¿no? Que no está a la altura de las circunstancias. Seguro que usted lo pudo escuchar, pero hace unos días en RPP, el ex jefe de inteligencia Liendo señaló que Puno es la segunda capital. ¿no? La segunda del terrorismo, algo así. Así es, luego de Ayacucho, la base del terrorismo es Puno. Sí. Digamos, bueno, es ignorancia supina, ¿no? Eso le iba a decir, yo soy puneño y no lo soportaría, ¿eh? Sí. No, yo creo que esa es una ignorancia supina, es una agresión a los puneños. Sin duda. Es decir, bueno, oiga, Puno es la segunda capital del terrorismo, algo así. Oiga, y el turismo, ¿no? Y usted está dando un mensaje ¿no?, a los turistas que no vayan a Puno, que no vayan al Cusco, porque están cerquita a la supuesta capital del terrorismo. ¿Y dónde dice que hay que promover el turismo, la economía? Y su jefe de inteligencia, con mucha ignorancia y temeridad, hace una afirmación de esta naturaleza. Es una vergüenza, ¿no? Demuestra, pues, que el señor, ahí los viejos vicios de la política peruana que comenzaron en el gobierno del señor Fujimori,
ahí están presentes, ¿no? Entonces es una vergüenza, ni siquiera ha sido retirado por decir esto, porque afectan a los productores, afectan al turismo, afectan a todo, y dicen mentiras. Los sectores que están reclamando son sectores aymaras. En el sector aymara nunca Carlos entró de terrorismo, nunca. Yes. Y los que están reclamando son aymaras, son comerciantes, ellos venden hasta las piedras, ¿no? Son comerciantes y son emprendedores. Pero bueno, tenemos ese tipo de individuos que sin ningún desparpajo hacen este tipo de afirmaciones infelices, ¿no? Para muchos peruanos de buena voluntad ha sido profundamente doloroso ver cómo la policía ha solicitado casi pasaporte a nuestros compatriotas del sur Sí, del claro, Perú. claro, sí, 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 sí. Eh, Sí, y, y, les han pedido, han declarado en emergencia las carreteras y les pero pedían no de a todo. todos por igual, señor Lescano. Al que va en su camionetón no le piden DNI, ojo. No, 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 a los buses, en los buses, como se trasladan en buses, la gente, digamos, sencilla, la que viene a la marcha, obviamente los revisan de pe a pa, como se dice, ¿no? Ese es un estilo de la dictadura, pues, ¿no? Eh, Vulnerar la libertad personal, la libertad de tránsito, ¿no? Yo puedo ser intervenido si me cogen en un delito flagrante o hay Claro, alguna lógico. situación de confusión, pero así en una situación de esta naturaleza han controlado todo. He visto alcaldes, he visto presidentes regionales que han sido convocados, parece que les han ofrecido obras, les han ofrecido una serie de cosas, de millones, para neutralizar la marcha del día de hoy. Entonces, pero bueno, así lo hacía Montesinos también, ¿no? Así los llamaba a una reunión en la salita y les daba plata. Ahora eso ha variado, pues, ¿no? Ha variado y ofrecen obras, ofrecen una serie de cosas y Dios sabe qué cosas más les han ofrecido algunas autoridades que lamentablemente se han prestado para eso, ¿no? Claro, claro. Así que Señor bueno, Lescano, ahí está. y en su experiencia política, eh, ¿cuál es la salida inmediata a la crisis? ¿Tiene que ver con la renuncia de Boluarte y la Sí, convocatoria a nuevas elecciones o encuentra otro camino? no, yo creo que ese es el camino más conveniente. Te decía, hay crisis y en otros países ven que es el único camino. Repito, sin estar con Sí, claro, muertos, claro, de sin haber verdad. ocasión. ¿No? Entonces yo creo que esa es la salida más conveniente, democrática, donde va a tranquilizar al país. Si mañana dicen vamos a adelantar las elecciones, me voy. El Perú automáticamente en paz, ¿no? Y obviamente sin dejar de lado la responsabilidad de las muertes que han ocasionado. Pero creo que esa sería una salida. Y la segunda, como nos tienen así a punta de, digamos, de escopeta y de cañón, nos van a tener así hasta el 2026, ¿no? Si este reclamo no se ha escuchado, no hay ganas de cumplir con la democracia, nos van a tener así hasta el 2026 y Sí, están pues, preparando para el 2026 tomar el Jurado Nacional de Elecciones, el absolutamente, LOMPE, el Junta, absolutamente. la Junta, o sea, tomar todo, por eso tampoco quieren ir. Es muy peligrosa la segunda opción. Entonces, el pueblo tiene que ser consciente y sé que hay un costo económico, qué sé yo, que es no, obviamente una consecuencia inevitable, pero tiene que jugarse por el bienestar, ese bienestar permanente, sostenible que necesita el Perú, De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Eh, Preguntas finales. Su colega de bancada, la colega María del Carmen Alba, ¿lo quiere retirar de Acción Popular, Johnny? Sí, mira, a la señora Alba, ingresó por el trabajo de las bases y el apoyo del Perú y el trabajo que hicimos desde la plancha presidencial. Ella piensa que ha sido solo mérito de ella, que por sus méritos, está en el Congreso. No es así. Ella responde al esfuerzo de todos nosotros. Pero como están ahora en el curul, actúan con soberbia y con una serie de cosas. Y incluso esta señora, en la época que fue presidenta del Congreso, tenía designados a los jefes de recursos humanos y a las de la Comisión de Disciplina y posteriormente me hizo abrir un proceso disciplinario, ¿no? Como yo lo ayudo al congresista Ceballos, y he seguido el proceso disciplinario y han violado todos mis derechos
y han sacado una suspensión de 15 días, algo así. Bueno, he recurrido al Poder Judicial, ¿no? Entonces han utilizado el poder para tomar represalias. Bueno, ya le he ganado el juicio del acoso sexual, como te acuerdas cuando fui congresista, me acusaron de acoso sexual. En la parte de la fiscalía los he derrotado porque demostré que el WhatsApp estaba falsificado. El Ministerio Público, los peritos no encontraron el WhatsApp y lo han archivado el caso, ¿no? Y le he ganado una acción de amparo a este Congreso abusivo, porque está más o menos conformado igual que en ese entonces. Lo han anulado la sesión de la Comisión de Ética, han anulado la ascensión, han anulado el pleno del Congreso donde tomaron venganza y me suspendieron 120 días como parlamentario. Para que veas al nivel que llegan estos individuos de utilizar el Parlamento Nacional para tomar venganza. Mira, salvan a los mochasueldos y condenan a los adversarios políticos que los comprendan. Increíble. Es igualito, es lo que está sucediendo ahora, demostrado con acciones judiciales, porque estos individuos también se han defendido en los juicios y les hemos demostrado que el Congreso viola los derechos de los trabajadores, viola los derechos de los congresistas que no están con ellos. Y de entre esa dinámica está la señora Alba. Está la señora Alba porque se ha juntado con los Fujimoritos y todo lo demás y han tomado venganza. Pero no saben que nosotros los enfrentamos sin miedo y no nos atemorizamos por este tipo de actos. Ese sector de la derecha de mi partido se ha juntado con los fujimoristas y dentro del sector está la señora Alba, ¿no? Que cree que está sentada ahí por sus propios méritos. Está sentada ahí por nuestro trabajo, el trabajo de las bases, nuestro trabajo que recorrimos el Perú y el apoyo del pueblo peruano. Pero mira, nada es eterno, Carlos. Algún día estará ubicada en el lugar que le corresponde, porque así hay una justicia natural que bueno, siempre consideramos y siempre esperamos, ¿no? Finalmente, señor Lescano, este congresista Flores Ancachi, ¿usted lo conoce? Sí, es otro sí lo conozco. Otro impresentable. Sí lo conozco. Yo creo que lo que ha hecho es algo vergonzoso. Los aymaras mismos le han dicho que venga por acá, lo vamos a someter a rendición de cuentas, a ver que explique, ¿no? Es vergonzoso. Entonces, yo creo que debían ser sancionados. Pero mira, él ha hecho una modalidad de mochar sueldos, ¿no? Sí. Pero hay otros que han hecho en otras modalidades, de otra forma. Y los han salvado. Entonces, este ha hecho lo mismo, dirá, bueno, me tienen que salvar también, porque haría que estarían tratando con no estarían tratando con la misma vara. Y además ha dicho algo delicado, que no es que haya difamado, en eso yo digo, no, ha sido un audio que lo han capturado, lo han grabado, y otros lo han difundido. Una conversación con otro. Entonces dice, no, esto es una difamación. Sí. No, es un audio espontáneo. No, es un audio espontáneo donde dice que hay otros mochasueldos. Y dice, lo vamos a denunciar por difamación. No, lo que corresponde es investigar a esos señores si también han incurrido en mochar los sueldos, porque eso correspondería a un congreso decente, ¿no? Y no estar diciendo, esto es una... No, pero que yo creo que... Hemos tocado suelo, pues fondo, en el Congreso y como te digo, nosotros somos víctimas también de eso. Pero hay que seguir luchando, Carlos. No, el país es más grande que estos cuatro comechados, sin duda. Muchas gracias, congresista Lescano. Gracias, Carlos. Gusto de verte.